Buenos días, mi nombre es Aarón Antonio. Actualmente estudio la carrera de Ingeniería Logística en el Tecnológico Nacional de México. El día de hoy hablaré de correlación y regresión de la materia Estadística Inferencial impartida por el profesor Juan Morales. Pues bien, comencemos. Correlación y regresión. Pasaremos al ejercicio que se nos presenta a continuación. Ejemplo: tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos. Según datos de Stable y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins. The Dramo et al. Neurology Volume 50. Number 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Pues bien, aquí tenemos la tabla con los datos del estudio, y pues yo utilizaré Minitab para verificar. Minitab, vamos a estadística básica, correlación. Yo ya los tengo aquí seleccionados con mis variables de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y coeficiente intelectual, con el método de correlación de Pearson. Okay. Y pues tenemos la respuesta, que es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, coeficiente intelectual, a través de la correlación de Pearson, es de un coeficiente intelectual del 0.179 y el valor de P es el de 0.620. Aquí muestra los pasos. Aquí ya está la respuesta. También vamos a hacer una gráfica de dispersión. Igual, vamos a militar, gráfica de dispersión. Gráfica de dispersión. Viendo los pasos. Pasaremos a gráficas. Haremos 5. Y en la variable de Y insertaremos coeficiente intelectual. En la variable de X, los tamaños del cerebro. Y aquí nos arroja la gráfica de dispersión. Como podemos ver, el patrón es significativo. Y podemos decir que el cálculo del coeficiente de correlación entre las dos variables tamaño del cerebro y puntuación IQ utilizando Minitab es el siguiente: correlaciones, tamaño del cerebro, IQ, correlación de Pearson entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual
es igual a 0.179 y el valor de P es de 0.620. Valor calculando de P es 0.620 mayor a 0.05. Valor de R calculado es igual a 0.179. El valor crítico de R para N es igual a 10. A es igual a 0.05, que es más a 0, es más o igual a 0.632. Aquí el valor de R calculando es menor que el valor crítico R. Por lo tanto, no tenemos pruebas suficientes para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Pues bien, pasaremos al siguiente ejercicio. Calentamiento global. Y dice así: la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos del Earth Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Pues bien, aquí tenemos los datos pertenecientes a CO2, 314, 317, 320, 326, 331, 336, 346, 354, 361 y 369. Y para temperaturas en grados centígrados es de 13.9, 14, 13.9, 14.1, 14, 14.3, 14.1, 14.5, 14.5 y 14.4. Pues bien, para realizar este ejercicio utilizaré Minitab. Para Minitab me voy a estadística básica, correlación, y vamos a utilizar CO2, parte por millón, y temperatura, grados centígrados, en el método de correlación Pearson. Le damos OK. Y nos dice que la correlación entre parte por millón y temperatura en grados centígrados es de, para grados centígrados, igual a 0.892 y el valor de P nos da un 0.001. Pues bien, a continuación utilizaré gráfica para expresarlo en la gráfica de dispersión, simple. Para Y vamos a utilizar temperatura, lo seleccionamos, y para las variables en X vamos a utilizar CO2 parte por millón, le damos OK, y la gráfica nos aparece de esta manera. Entonces, esto quiere decir que el cálculo del coeficiente de correlación entre las variables CO2 y la temperatura mediante Minitab es el siguiente. Las correlaciones entre CO2 y temperatura en Pearson es de 0.892 y el valor calculado de P es de 0.01.
Aquí el valor calculado de R es de 0.892. El valor, el valor crítico para R en n igual a 10, como se muestra en la tabla A-6, valores críticos de coeficiente de correlación R de Pearson, les da un más R más 0.632. Por lo tanto, hay pruebas suficientes para concluir que existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Esta es la respuesta. Ok, el siguiente ejemplo nos dice edad y tamaño de la cintura hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los siguientes datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Para ello voy a utilizar el Minitab, en la cual ya tengo los datos, tamaño de la cintura de hombres y edad de hombres. Vamos a estadística. Estado de regresión. Ok, estadística básica, correlación, y aquí vamos a sustituir por edad de hombres y el tamaño de la cintura. Le damos OK y nos dice que correlación entre tamaño y cintura de hombres es del 0.845 con un valor de P del 0.00. Pues bien, de la siguiente manera en que lo vamos a expresar es, pues vamos a estadística, regresión, y aquí vamos a utilizar para el valor de Y el tamaño de la cintura, y para el valor X la edad de hombre. Nos dice que es de tipo lineal. Y nos aparece que aquí tenemos el análisis. Con uno es el 5.58772, la R cuadrada es 71.4% y la R cuadrada ajustada es de 70.7%. Posterior, ya una vez nos apareció la gráfica, vamos a poner de nuevo gráfica para realizar el residuo de las gráficas. Regular, 4 en 1. Okay. Y aquí nos aparecen los gráficos, la que vimos con anterioridad, y el tamaño de cintura de hombre, la gráfica de residuo. Aquí tenemos los patrones. Si bien nos dice que es la cuestión de revisiones de tamaño de la cintura del hombre es 59.64 más el 0.6259 de edad de hombre, por lo que ese nos da un 5.58772. Una R cuadrada nos da un 71.4 y R cuadrada ajustada nos da el
pues el análisis de la varianza, de la varianza es pues, el siguiente. ¿Sí? Y procederemos a revisar vamos a asistente, regresión, vamos a hacer regresión simple. Para la columna Y vamos a poner el CM del hombre, mencionamos, y para la columna X, la edad de hombre, tenemos que lineal. Ok, y nos arroja en las siguientes predicciones. Y el siguiente resultado. El siguiente ejercicio es similar al anterior. Edad y tamaño de la cintura, pero ahora en mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Pues bien, para ello utilizaremos UNICAP. Vamos a estadística básica, correlación, pero ahora utilizaremos edad de mujeres y cintura en centímetros de las mujeres. Damos OK y nos arroja que la correlación de edad entre de las mujeres y el tamaño de la cintura es del 0.868 con un valor de P del 0.00. Bien, ahora pasaremos a realizar las gráficas. Vamos a estado, regresión. Aquí para Y escogeremos cintura de las mujeres y edad de las mujeres. Vamos a gráfica. OK. Y a continuación nos arroja la gráfica residual con las 4 gráficas y su comportamiento y la gráfica de líneas ajustadas. Tenemos que S es igual a 11.4313. Bueno, de esta manera S es igual a 5.84189. El cuadrado es de 75.3 y el cuadrado ajustado es de 74.7, con un total de 5200.64. Como lo muestra aquí en el UNICAP.
Selección. Aquí era condiciones. Seleccionamos. Ahora sí nos aparece lo real. Me había equivocado en el dato. Ok, aquí está 75.3, 74.7, ajustado como lo muestra. Ver, a continuación realizaremos el mismo proceso que la vez anterior, regresión simple, pero para la columna Y utilizaremos los datos de la mujer y a continuación nos arroja todos los reportes en base a los datos obtenidos y en base a los datos que se recabaron y el resultado de ellos. Pues bien, pasaremos al siguiente ejercicio. Peso y consumo de combustibles de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. 10-4-9, 10, 11 y 12. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Pues bien, para contestar cada uno de estos puntos, eh, comenzaré por determinar el valor de coeficiente de correlación. Vamos a limitar y cerramos estas pantallas que utilizamos anteriormente. Estadística, estadística básica, correlación. Pues bien, vamos a utilizar peso en libras. Vamos a quitar esto. Seleccionamos peso en libras y carretera millas por galón. Y tenemos que el coeficiente de millas por galón es de menos 0.806 con un valor de 0.00. Como se muestra aquí, para responder lo siguiente, vamos a ir a estadística, regresión, de nuevo regresión. Vamos a ir a ajustado modelo. Aquí en respuestas vamos a elegir
datos. Vamos a dar OK. Y tenemos la siguiente gráfica que nos expresa que el estándar residual es de 3.93, el ajustado es de 28.524, el residuo es de 8.476 y las millas por galón de 37, el largo residual. Pues bien, aquí tenemos el análisis de regresión con el modelo sumario, con un S de 2.19498, una R cuadrada de 75.02, una R cuadrada ajustada de 63.86% y la predicción de 60.96, los coeficientes, la respuesta como se muestra en la información. Bien, ahora vamos a resolver el siguiente punto. Para ello nos vamos a ir a regresión, 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 predicción. Vamos a poner y nos aparece el siguiente resultado. Como hemos expresado aquí, que es un análisis de regresión. Nos dice que desde la pantalla podemos decir que existe una correlación negativa entre las dos variables de autopista y el peso del automóvil. Aquí el valor de R cuadrado es de 65.0%, es decir, R cuadrado es de 0.650, por lo tanto R igual a 0.86, pero existe una correlación negativa entre las dos variables dadas, así que R se podría decir que es igual a menos 0.86. Y sí, hay pruebas suficientes para respaldar una afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en la carretera, porque el valor crítico de R está entre 0.361 y 0.335 para el nivel de significancia 0.05 y el tamaño de la muestra N igual a 32, el valor de P de 0.0. También podemos decir que el valor de R cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación en términos de porcentaje es de 65.0%, por lo tanto el 65.0% de la variación total en el consumo de combustible en la carretera puede explicarse por los pesos del automóvil y el 35.0% restante de la variación total puede explicarse por otros factores. Así que la carretera por millas por galón 50.50 menos 0.006869 pesos en libras. Si un automóvil pesa
4.000 libras. Entonces, al usar la ecuación de línea de regresión dada en la pantalla del Minitab, tenemos los siguientes resultados. Por lo tanto, la mejor cantidad predicha de consumo de combustible en la carretera es de 27.02 millas por galón. ¿Cómo se expresa aquí? El Minitab ya realizaba 27.0275 millas por galón. Para terminar, para un automóvil que pesa 4.000 libras, la estimación del intervalo de predicción del 95% de la cantidad de consumo de combustible en carretera es de 22.43 millas por galón a 31.624 millas por galón. Al observar el intervalo de predicción, podemos decir que su rango es muy grande y que los valores predichos tendrán una gran variación. Estos valores no nos darán la información correcta y tampoco podemos tomar las decisiones exactas en base a esto. Realizaremos el siguiente ejercicio. Estatura y peso de hombre. Suponga que tiene valores variados que consiste en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres que le piensan alzar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que se predice mejor? El peso en libras. Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Muy bien, para comenzar a responder cada una de estas cuestiones, pasaré a utilizar un Minitab. ¿Okay? Peso en libras. Seleccionar. Y estatura en pulgadas. Estatura en pulgadas. Vamos a quitar esto. Y tenemos que la correlación del piso de estatura, pulgadas y peso en libras es del 0.522 y el valor de P es 0.001. Los datos están incorrectos. Ok, procederemos a colocar los datos correctos.
Ok, ahora sí obtenemos la respuesta. Para libras tenemos el coeficiente de 0.522 y para el valor en P del 0.001. ¿Cómo se muestra? Regresaremos a contestar lo siguiente: estadística, regresión, regresión. Esta vez vamos a estatura popular. En respuestas, son libras 1, edad, tenemos la gráfica de regresión ajustada. Tenemos los siguientes datos. El resumen del modelo tenemos que para S es de 22.7452, para la R cuadrada es de 27.27%, para el ajustado es de 25.36% y para el predictivo es de 19.47%. Como se muestra aquí con coeficientes. Y la gráfica, ajustada, gráfica de probabilidad. Seguiremos. Vamos a estadística, regresión, predictivo. Vamos a poner peso en libras. Vamos a poner la estatura. Y nos dice que es de 180, son 180.131. Como se muestra acá, pues en libras, si un hombre mide 70 pulgadas, entonces al usar la ecuación lineal de regresión dada en la pantalla de mitad, tenemos que lo siguiente presenta los datos. Por lo tanto, mi peso mirado por un hombre que mide 70 pulgadas es de 179.9. Varía algunos décimos. También podemos decir que existe una correlación negativa entre las dos variables de autopista y el peso. Para la predicción podemos decir la estatura de 180.131 se lo aquí. El ajuste es de 4.11908, como nos indicó en el METAP. Procederemos a realizar el siguiente ejercicio. Rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta
Y utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud del frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, capacidad volumétrica y cilindrada. 10-5-15. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras? Longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el, el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Para ello, para responder cada una de las preguntas, vamos a utilizar Minitab. Desplazamiento. Listo. Tenemos nuestro Instagram y tenemos la serie de datos provenientes del Minitab, como aquí se muestran. El residuo, no sé qué combustible. Bien, realizaremos
pondremos peso libras, peso libras, libras. Tenemos que el ajustado es de 28.837, el residual es de 8.163 y el estándar residual es 3.79 o R con 37. Vamos a realizar el siguiente predictivo. Vamos a poner 4000, 6, 3.5 y tenemos lo siguiente: 27.3237 y como tenemos aquí el desplazamiento. Las variables, el IC de 95%, 26.0512, 28.5961 y el IP del 95% es de 22.0007 y 23.067. Nota: no hay interacciones válidas que graficar. Las gráficas de interacción se muestran para los predictores continuos solo si se especifica en el modelo. Bien, continuamos utilizando el unidad, gráficas factoriales. Utilizamos nos da esta gráfica, peso libre, está graficado. De la siguiente manera, la reducción, progresión, plot, y nos aparece la siguiente gráfica: desplazamiento, espera, se ve cómo se nota. Gráficos que vamos a ver. Entonces, desplazamiento, la gráfica, es el resultado de los datos
recabados, complementados. Ordenación, se presentan las diferentes ecuaciones de relación por diferentes combinaciones de las variables productorias. La tabla que utilicé. Podemos observar que la tercera ecuación de relación es la mejor ecuación para predecir el consumo de combustible en la carretera en millas por galón. La ecuación se presenta a continuación. HWY es igual a 47.9 menos 0.00440, el peso es menos 0.823. La ecuación de regresión anterior se considera como la mejor ecuación debido a que su valor P de significación general es de 0.000, mientras que el coeficiente determinado ajustado es R cuadrado de 64.4%, que es el valor más alto. Y también podemos elegir la sexta ecuación de regresión para predecir el consumo de combustible en la carretera en millas por galón, porque su valor general de P es de 0.000 y el coeficiente determina ajustado de R cuadrado es de 63.9%. En los análisis de regresión siempre es mejor usar menos variables predictorias en la medida de lo posible. Por último tenemos el ejercicio de colesterol MG hombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la variable de respuesta. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años, mide 70 pulgadas, pesa 175 libras, cintura es de 95 centímetros? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 mg, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Para responder las cuestiones anteriores, utilizaremos UNITAP. Modelo ajustado. Y aquí escogeremos colesterol. Tenemos los datos. Edad 1, la edad 1, persona de 3, ¿sí? Vamos a ver el siguiente resultado. Es lo que vemos a continuación. Con, con una R cuadrada ajustada al 70.88%, una R cuadrada predictiva
igual a 67.02%, en área cuadrada 73.86%. Ajustes y diagnósticos para observaciones comunes. Y con esto concluimos los ejercicios. A continuación mostraré parte del proyecto o el proyecto en el que estoy trabajando, en base a los riesgos o accidentes en el área de producción, en una empresa o en un rubro de moldeo a inyección. Pues bien, en mi caso utilizaré la estadística para eh, tratar de mejorar o reducir los accidentes laborales en el área de producción. Eh, Como pequeña introducción, podría decir que los accidentes de trabajo suponen importantes costos humanos y económicos para el accidentado, la empresa y la sociedad. Los accidentes e incidentes laborales representan una importante repercusión económica negativa en la empresa Plásticos AMC de México, en la cual me encuentro actualmente laborando. La empresa de plásticos soporta un coste económico generalmente mayor al que se refleja, debido a la gran cantidad de costes ocultos que se desconocen, también denominados costos indirectos o no asegurados. Estos costos están constituidos por aquellos que no son visibles a primera vista: tiempo perdido, interferencias en la producción, conflictos laborales, pérdidas de imagen y de mercado, sanciones, procesos judiciales y primeros auxilios. Bueno, yo me enfocaré en el área de accidentes, o riesgos de trabajo. Este, pues bien, utilizaré eh, la investigación de campo o la recabación de datos en la empresa, directamente trabajando con el área de seguridad e higiene y supervisores de líneas, la cual pues yo llevaré un registro de las personas de las personas que sufren accidentes mínimos cortada, desde una cortada con algún cúter, que son de los accidentes más comunes, o en su caso hasta el amputamiento de algunos dedos, ya que se maneja maquinaria muy pesada al momento de realizar los cambios uh, de moldes o denominados setups, las personas de setups. Todos estos registros pues se llevarán utilizando algún sistema de la estadística para, para poder pues ver cómo se puede solucionar o aminorar y qué procesos son los que pueden cambiarse. Eh, pues esto ya comenzaré el registro lo más pronto posible. Ya tengo el esquema, por lo tanto en el siguiente video pues ya mostraré los registros tomados a partir y con anterioridad para llevar para ver los posibles o las posibles causas o los posibles pues sí, más que nada las causas de estos accidentes. Por mi parte es todo por el momento y nos veremos en el próximo video ya con, eh, con estos datos, con esta recabación de información, utilizando la estadística. De mi parte es todo y gracias.